Hay muchos otros que no están de acuerdo con la discriminación, que no están de acuerdo con la exclusión, pero no tienen herramientas para defenderse, justamente porque están en una situación de debilidad. Y puede ser que ellos son perfectamente conscientes que no les gusta la situación, que están en contra de esa situación, pero como les digo, no tienen mecanismos, no tienen fuerza, no tienen poder para hacer valer sus derechos, ¿no? Por ejemplo, la discusión que ha habido sobre el trabajo doméstico me parece que es una buena ilustración de ese tipo de interacción. Yo no creo que el trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar acepten el trato que reciben, pero justamente por su debilidad política, social, etcétera, no tienen cómo hacer valer y por eso es que prevalecen ciertas prácticas, ¿no? Y termino diciendo solamente esto, que ya en la segunda rueda, digamos, comentaré este debate. Me parece importante porque estas diferencias que pueden ser sutiles son importantes porque tienen consecuencias prácticas respecto a qué debería hacerse y cómo encarar políticas de combate a la discriminación y al racismo. Bueno, lo que Martín no sabe es que no solamente esta es la segunda vez que nos encontramos los dos en esta situación. La primera fue en el IEP, sino que Max Hernández del Acuerdo Nacional me ha llamado para proponer que hagamos lo mismo en Arequipa. Yo creo que ya debemos empezar a pensar en cobrarse por esta función. Se lo iba a decir después, quiero referirme a este periodo efectivamente de los últimos, digamos, 50 años, que creo que, o algo así, ¿no? Que digamos, entre las migraciones de los 40-50 y el gobierno de Velasco hasta nuestros días, por supuesto que han pasado muchas cosas en el Perú y este no es de ninguna manera el mismo país que era en aquel entonces, que era efectivamente un país en donde había una sumisión muchísimo más violenta, incuestionada y con una cantidad de afectos soterrados terribles que en cierto modo hicieron explosión en la década de los 80 con la guerra política. Y con todo lo que pasó entonces y como el informe de la Comisión de la Verdad nos hizo ver que este exterminio de compatriotas de las zonas altoandinas, que muchísimos de los sectores urbanos y modernos o no vimos o no quisimos ver, o a lo mejor había hasta una voluntad inconsciente de que la pulsión de muerte acabara con personas que son vistas como insignificantes, como lastres incluso para la sociedad por mucha gente. Y lo cual se expresa perfectamente en esta disparidad de las cifras, ¿no es cierto? En este descubrimiento terrible que se trataba de 70.000 y no de 15, 16 o 17.000 peruanos que habían sido asesinados, torturados, violados, etcétera. Hasta el día de hoy se están haciendo, ¿no es cierto?, exhumaciones en los Calitos, en Mamán, etcétera. Entonces, y cómo quedaba claro que esto era el producto del racismo, nuevamente no de los sectores privilegiados, ¿no?, sino de soldados y senderistas, ninguno de los cuales pertenece a sectores privilegiados. Entonces, si bien yo, por supuesto que creo que han habido muchos cambios, creo que estamos todavía inmersos en una situación sumamente riesgosa y grave, y que sí, la anomia y el achoramiento, para usar una jerga de otra época, vendrían a ser algo así como la antítesis de lo que sucedía antes. Pero precisamente el problema que tenemos es qué síntesis vamos a lograr. ¿Cómo vamos a convertirnos en una sociedad en donde los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes, y en donde dos personas que acudan a una dependencia pública, digamos una oficina de registros públicos, una comisaría, un colegio, sean tratadas de la misma manera, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, su apariencia, su extracción social, su lenguaje, su educación, etcétera? La encuesta que yo cito de Demus del año 2005
señala que lamentablemente, a pesar de estos cambios, en muchos sentidos seguimos como hace 200 años. Yo no estoy diciendo para nada que estemos igual que hace 200 años, coincido perfectamente en que las cosas han cambiado señaladamente en el aspecto anómico y achorado. Pero eso, que es por supuesto preferible a esta abyecta sumisión que está muy bien expresada en la encuesta citada por Martín de Julio Kotler, no necesariamente es algo que constituya una solución al problema. No es necesariamente algo que vaya en la dirección de una integración. Creo que ahí está el gran desafío en realidad. Porque la transgresión, decimos en el psicoanálisis, no es proponer un orden nuevo, diferente, superior al anterior. La transgresión es lo que siempre hemos conocido en la sociedad peruana. En la época de la colonia vivíamos ya en la transgresión permanente, ¿no es cierto? Los propios españoles que estaban acá, para usar un término clínico, le metían el dedo a la corona, ¿no es cierto? Y lo mismo hacían, por supuesto, los criollos y así sucesivamente. Con la diferencia, sin embargo, que en ese entonces nadie cuestionaba la movilidad social. Si ha habido todo este lío con Tulicienta, porque a Tula Rodríguez se la está castigando por haberse querido desplazar en la escala social, y la está castigando buena parte de la sociedad peruana, no la están castigando únicamente los sectores privilegiados, ¿no? Se le está diciendo, oye, que te has creído, ¿no? Alzada, igualada, ¿no es cierto? Quédate en tu sitio, ¿no? ¿Cómo te atreves a casarte con el príncipe Carmona? Parece ser que Tula Rodríguez tiene muchísimo más plata que Carmona, pero sí, es verdad, le digo eso hoy en día. Carmona está endeudado y Tula me viene de una próspera empresaria que gana un montón de plata. Pero, visto desde el imaginario que racializa las cosas, Tula no tiene derecho a quererse mover de donde nació o de su lugar de origen, en este caso del Agustino, ¿no es cierto? Entonces, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que abrir los ojos, no quedarnos fijados, por supuesto, en lo que fue el Perú, ¿no? Esa Lima que se va, y cosa que además es imposible, porque no hay más que manejar desde donde uno venga hasta la Católica para darse cuenta con el tráfico, ¿no? De que estamos efectivamente en una sociedad en donde priman la anomia y el achoramiento, y ahí es donde yo creo que hay un desafío muy, muy peligroso, y creo que el racismo es un componente sobre el cual quisiera decir dos palabras, ¿no? Desde Mariátegui se entendía el racismo básicamente como una ideología que permitía mantener a masas en situación de explotación, para lo cual era funcional una educación en pésimo estado, cosa que no ha cambiado en lo más mínimo. Esto no ha dejado de ser cierto, pero en cierto modo se ha autonomizado, ¿no? No solamente este paradigma se ha desmoronado el paradigma del machismo, por ejemplo, pero no por eso hemos dejado de ser una sociedad profundamente machista. Entonces creo que ahí hay otro punto de discusión interesante en este debate, que es esta, digamos, instancia que media entre el desmoronamiento del paradigma y el cambio efectivo de las mentalidades y de las prácticas. Nadie hoy en día se puede reivindicar abiertamente como machista en público, excepto quizá alguien pues tan lúcido como Alfredo González o o como racista, y no obstante en las últimas elecciones hubo declaraciones racistas y de ambos lados de la fractura, ¿no es cierto? Porque si por un lado teníamos a, no sé, Jaime Vélez diciendo que para votar por Ollanta se explicaba únicamente porque la falta de oxígeno en las neuronas de las zonas altoandinas, y el público se mataba de risa, y el público era nuevamente sectores, ¿no?, del CD